Saludos amigos, junto con el judaísmo, el cristianismo y el islam componen la tríada monoteísta que sustituyó a las religiones politeístas de la antigüedad occidental, herederas de las viejas mitologías primigenias. Cristianos y musulmanes han interpretado y ejecutado una de las fallas ideológicas, religiosas, políticas que han marcado la historia de los últimos siglos e incluso de la actualidad. No es desde luego un tema menor, con más o con menos amplitud. La religión, a veces las guerras de religión, ha sido un factor decisivo de cohesión en determinadas comunidades de las que han salido naciones plenas o frustraciones igualmente plenas. En cualquier caso, poderes reales que han pugnado y que siguen pugnando entre sí. Por todo esto es por lo que en los próximos minutos vamos a hablar con el autor de un ensayo en el que se revisa y se analiza este auténtico seísmo histórico. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10:05 de la mañana. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias. Francisco Martínez Hoyos es el autor de un ensayo recién publicado por Editorial Cátedra que ha titulado Cristianismo e Islam de Mahoma al siglo XXI. Francisco Martínez, muy buenos días. Hola Carlos, encantado de estar aquí. La verdad es que en contra de lo que se podía pensar, el enconamiento entre cristianos y musulmanes ha adquirido a día de hoy caracteres realmente muy antiguos, prejuicios que se podría haber pensado que estarían superados a estas alturas. Pero lo cierto es que no es así, el desencuentro es evidente, aunque también los esfuerzos para encontrar un cierto entendimiento, ¿verdad? Sí, el problema se debe al desconocimiento mutuo, pero no podemos hablar de desencuentros, abonarnos a la teoría del choque de civilizaciones, porque en tantos siglos ha habido de todo. Momentos de crisis, momentos de encuentro. Por ejemplo, en el libro se destaca cómo a partir del Vaticano II hay un intento de aproximación al Islam en un sentido ecuménico muy claro. Sea como fuere, por el sectarismo de algunos quizás, se vuelve a escuchar argumentos propios del tiempo de las cruzadas, cuando las respectivas guerras santas de unos y de otros fueron reales, violentamente reales. Obviamente las cosas no son ni parecidas, pero sí ciertas retóricas de nuestro tiempo. Bueno, se mezclan muchos factores. Por ejemplo, la crisis actual que vivimos desde el 2008 es un terreno abonado para buscar chivos expiatorios, supuestos enemigos de la comunidad, y es entonces cuando ciertos discursos populistas buscan amenazas exteriores que nos despisten de que nuestros enemigos no son los que vienen de fuera, son los que hacen los recortes sociales, la gente que está haciendo un discurso antipopular. Vayamos entonces al tiempo del que se habla aquí en nuestro espacio, el pasado, la historia. En parte, eso que llamamos reconquista, por ejemplo, en la península ibérica, corre en paralelo con la época de las cruzadas en Próximo Oriente, en torno o hacia Jerusalén. ¿Son dos procesos interrelacionados entre sí? En mi opinión, no. Dentro de la cosmovisión cristiana, Jerusalén es la ciudad santa. Y con eso ningún territorio de la cristiandad puede competir. Pero en otro sentido, bueno, parecen en ambos casos enfrentamientos. Lo que pasa que la realidad es más compleja, porque en las cruzadas llega un momento en que los cristianos que llevan allí viviendo décadas y los musulmanes pues llegan, digamos, a una especie de modus vivendi. Y durante lo que llamamos reconquista también hay momentos para todo, porque por ejemplo el Cid es un personaje que lo mismo lucha contra los musulmanes que se alía con ellos. Y esto último no siempre se recuerda convenientemente. Es decir, los criterios del Cid son políticos, se alía con unos o con otros en función de su conveniencia. Entonces, ver esto como un enfrentamiento entre la cruz y la media luna es como mínimo superficial. Usted también se detiene en algunos casos concretos como el del mallorquín Ramón Llull o incluso en Cervantes
Ambos a veces han pasado a la historia como defensores de un cierto multiculturalismo. Usted, en cualquier caso, lo niega. Usted viene a decir que esto no era una cuestión de Ramón Llull o luego de Cervantes. Usted lo que viene a decir es que simplemente la época hacía imposible cualquier rasgo de multiculturalismo. Cierto. Claro, ha habido interpretaciones bien intencionadas, que han convertido a Cervantes en un defensor de los moriscos. Pero si uno va a los textos, y los textos son el Quijote, las novelas ejemplares, los trabajos de Persíles y Segismunda, lo que vemos es un hombre que apoya sin fisuras la expulsión de los moriscos de 1609. Para Cervantes, como para mucha gente en su época, aquella era la medida correcta. A todo esto hay un aspecto de toda esta cuestión que se suele olvidar. Se suele olvidar que la expansión portuguesa hacia la India y hacia el Océano Índico en general tenía objetivos muy materiales, es verdad, pero también tenía objetivos religiosos. Se concebía también aquella expansión como una cruzada contra el Islam, pero por otros caminos. Se trataba de alcanzar Jerusalén desde Oriente. Esto es un aspecto que se suele soslayar habitualmente. Sí, porque lamentablemente aquí en España hemos prestado muy poca atención a nuestro vecino portugués, que tiene una historia absolutamente apasionante. En aquella época, lo que podemos llamar milenarismo era una idea común. Se pensaba que una vez que se derrotara a los musulmanes, se fantaseaba con la llegada del fin de los tiempos. Cristóbal Colón también pensaba así. Lo del fin de los tiempos significa que una vez que hayamos derrotado a los musulmanes, se reinstaurará la Jerusalén celeste, la historia habrá acabado y todos seremos felices. O sea, el advenimiento de una época de plenitud. Entonces, tanto los españoles como los portugueses, a finales del siglo XV, principios del XVI, creen en este tipo de cosas. Un aspecto de todo esto que tampoco se subraya suficientemente es que el cisma entre católicos y protestantes puso a prueba todo esto, y afirma usted en este sentido que si la reforma pudo sobrevivir fue gracias al peligro que entonces representaban los musulmanes. ¿Qué quiere decir? Es una cuestión estratégica. Carlos V era un emperador poderoso, pero no podía atender todas las cosas al mismo tiempo. Entonces tenía que priorizar objetivos. O sea, por un lado tengo que combatir el peligro turco y por otro lado tengo que combatir a los protestantes. Entonces voy y priorizo el imperio turco, porque creo que es la amenaza básica. Eso hace que descuide el tema de protestante y en consecuencia los protestantes pueden respirar. Si Carlos V hubiera tenido un solo adversario, los protestantes, seguramente los hubiera vencido porque hubiera concentrado sus recursos en ellos. Como tenía que dividir sus fuerzas entre turcos y protestantes, eso hizo que los protestantes pudieran respirar. La amenaza otomana finalizó con el fracaso del asedio con el que los turcos sometieron la ciudad de Viena, ya casi a final del siglo XVII. Para entonces, en distintos reinos europeos habían ocurrido muchas cosas. En la España de los Austrias, con Felipe III, fueron expulsados los moriscos, aunque algunas investigaciones historiográficas confirman su discreto regreso en los años siguientes, en un porcentaje, por cierto, muy significativo de entre los expulsados. Exactamente. Hay un libro muy vanguardista, que es el de Trevor J. Dodson, que él, a partir de unas investigaciones locales en Castilla, se dio cuenta de que estos moriscos regresaban, sus conciudadanos, los cristianos viejos, no solamente no les ponían ningún problema, sino que llegaron a ocupar cargos. Entonces, esto da que pensar, porque ¿y si a lo mejor la España de la época no fuera ese modelo de catolicismo intransigente, monolítico, que todos hemos imaginado alguna vez? Porque, claro, no hay que confundir lo que piensa el rey, lo que piensan las autoridades eclesiásticas de la época,
con lo que piensa la gente normal, la gente de a pie. Lo cierto es que con el fin de la amenaza otomana, después del fracaso de ese asedio de Viena y con el paso del tiempo, empezó a ocurrir lo que había sido imposible hasta entonces, algo que podríamos llamar moda oriental entre los intelectuales de una época que se acerca ya hacia lo que consideramos tópicamente la Ilustración. La moda oriental, que tiene un auge en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, no obedece, en mi opinión, a un auténtico interés por la cultura ajena, sino que en realidad los europeos de la época utilizan a los otros para hablar de sí mismos. Esto es muy claro con Montesquieu. En sus cartas persas se inventa unos personajes orientales que recorren Francia. En realidad, Montesquieu no pretende hacer otra cosa que criticar su propia sociedad y entonces pone en boca de personajes extranjeros las críticas que él mismo formularía a la Francia de la época. Luego, el ejemplo de Voltaire es también muy claro. Su obra sobre Mahoma o el fanatismo, lo que pretende Voltaire es criticar el fanatismo de la Iglesia católica. Lo que pasa que, como por motivos obvios no puede hacer una crítica directa, recurre a la figura de Mahoma. En cualquier caso, la evolución histórica permitió cosas que no se habían producido hasta entonces, probablemente desde el mundo cristiano con una visión imperialista y paternalista, pero también de un cierto reconocimiento como el que se produjo por parte del Estado francés tras la Primera Guerra Mundial, cuando decidió construir una gran mezquita en París como acto de reconocimiento al sacrificio de sus soldados procedentes de su imperio africano durante aquella contienda. Por un lado sí, era un acto de reconocimiento, pero era un reconocimiento muy limitado porque, por ejemplo, los argelinos continuaron siendo ciudadanos de segunda en Francia. Era más bien un gesto propagandístico para mostrar a la República Francesa como amiga de los musulmanes y justificar así el propio imperialismo francés. La Primera Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, liquidó 4 imperios y sentó además las bases de todo el proceso de descolonización que se iba a llevar a cabo durante todo el siglo XX, y en ese contexto, en Egipto, hacia 1928, surgió una asociación pionera en Próximo Oriente, en el Próximo Oriente contemporáneo, los autodenominados hermanos musulmanes, cuando comenzaron a converger en clave islamista, pues una serie de frustraciones de una población que se sentía ya por entonces manipulada. La cuestión de fondo es que desde un punto de vista musulmán, la modernidad europea, la democracia, los derechos humanos, para ellos todo eso se ha presentado en sus países de la mano de los ejércitos occidentales. Y entonces ellos erróneamente han equiparado imperialismo occidental con la parte más valiosa de la civilización de Occidente, que es la democracia, los derechos humanos, etcétera. Estoy señalando que hay un malentendido, pero no estoy culpando a los musulmanes de ello, porque, por ejemplo, aquí en España pasó exactamente igual. Cuando hubo la Revolución Francesa, como Napoleón invadió España en 1808, mucha gente pensó que los valores de la revolución eran malos porque Napoleón los estaba trayendo a España por la fuerza. En mi opinión, en el mundo musulmán ha pasado a veces lo mismo, pero no hay que pensar que todo el mundo musulmán es monolítico. En diversos países hay corrientes novedosas que intentan mostrar que el Corán no es incompatible con el mundo moderno, no es incompatible ni con la democracia, ni con los derechos de las mujeres, ni con lo que es la modernidad en definitiva. El mal no está en el Corán, sino en las interpretaciones retrógradas que algunas personas hacen, como por otra parte sucede en cualquier religión. En el cristianismo pues sucede igual. Hay quien interpreta la Biblia con amplitud de miras y gente que la interpreta en un sentido reaccionario. En este sentido, el Islam no es diferente del cristianismo.
Interesante este ensayo recién publicado por la editorial Cátedra, titulado Cristianismo e Islam de Mahoma al siglo XXI. Francisco Martínez Hoyo, muchísimas gracias por su ayuda y por su tiempo. Muy buenos días. Encantado, ha sido un placer.